Dilectos compañeros y compañeras, estimada docente ingeniera María Verónica Taipe, reciban un cordial saludo del grupo número 2, el cual está conformado por Farías Valencias Mayra Roxana, Garófalo Guastay Brian Javier, Giler Zambrano Javier Yolaus, Ibaquinco Varela Enrique Iván, Japa García Leonel Abigail, Lecaro Lavalle Gabriela Carmen, Macías Quimbiamba Ana Gabriela y mi persona, Garay Zambrano Ana Lisette. Hoy les voy a hablar un poco sobre la alelopatía y su aplicación en la agricultura. Introducción. El uso de agroquímicos ha permitido aumentar notablemente los rendimientos y rentabilidad de los cultivos, pero el uso constante de esto puede alterar el medio biológico existente en el suelo, además de encarecer la producción. Es por eso que diversos científicos, buscando alternativas que den con ventajas económicas y medioambientales, han encontrado en la alelopatía una solución que es un fenómeno de gran importancia en la ecología y supervivencia de las plantas. Antecedentes históricos. El término alelopatía viene del griego alelo, que significa uno al otro, y patos, que significa sufrir, que juntos sería efecto injurioso de uno sobre otro. Este término fue utilizado por primera vez por Mollis en 1937 para referirse a los efectos perjudiciales o beneficiosos que son ya directos o indirectamente el resultado de la acción de compuestos químicos, que liberados por una planta ejerce su acción en otra. Plinio observó que algunas plantas, a pesar de no ser exactamente mortal, es nociva debido a su mezcla de fragancias o a sus jugos, que se desliza hacia abajo por el lecho y mata por sí mismo las raíces. Culper, en cambio, afirmó que las verduras promueven o debilitan unos a otros de su especie. Jung sostuvo que el trébol tenía dificultades para crecer en distritos donde se había cultivado la planta constante porque el suelo adquiere la enfermedad del trébol. Candle, en cambio, sugirió que los suelos enfermos en agricultura podría deberse a exudados de plantas y cultivos, y que la rotación de cultivos podría ayudar a aliviar el problema. Es importante destacar que muchas plantas que son conocidas por sus propiedades medicinales presentan también efectos alelopáticos. Steiner y Cole, de 1907 a 1911, descubrieron, estudiando suelos fatigados, la presencia de productos químicos también presentes en plantas en cultivos y que tenían efectos deleterios sobre muchas plantas cultivadas. Massey, en 1925, observó plantaciones que las concentraciones de juglona en el suelo se mantienen por realimentación constante a partir de los árboles de nogal. Por otro lado, no todas las plantas son sensibles a esta sustancia. Los caracteres generales de la alelopatía. La alelopatía es un fenómeno biológico que involucra a dos organismos, el emisor de agente alelopático y el efecto por este. Puede darse entre organismos de dos especies distintas o de la misma especie, en cuyo caso recibe el nombre de autoalelopatía. Las especies alelopáticas son principalmente plantas, aunque hongos, protistas, bacterias y algunos invertebrados, como corales y esponjas, pueden producir algunos agentes alelopáticos. Las sustancias alelopáticas son metabolitos que pueden ser liberados por diferentes medios, cuando la especie agresora se siente amenazada o ha sufrido algún tipo de lesión. Estos compuestos bioquímicos tienen efectos en el crecimiento, supervivencia y reproducción de otros organismos. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la alelopatía? Como ventajas tenemos que disminuyen los costos de producción, preserva los cultivos, los animales y hasta el hombre mismo, mejora la estructura del suelo, da fuerza a la agricultura autosostenible, mejora la calidad de los productos agrícolas y se obtiene una alimentación sana, se podría decir. Como desventajas tenemos que existe un desarrollo de insectos que provocan daños a nuestros cultivos. Puede no ser suficiente para el control de las plagas. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los agentes alelopáticos? Como primero tenemos las limitaciones en el estudio de los mecanismos de acción. Se dice que no existe un mecanismo de acción único que explique la manera en que estos afectan a la planta receptor.
Estudiando un agente alelopático en particular, muchas veces es difícil diferenciar efectos secundarios de la causa primaria de acción. Alteraciones hormonales provocadas por agentes alelopáticos. Los compuestos fenólicos pueden reducir o incrementar la concentración de ácido hidrolacético, una fitohormona del grupo de las auxinas, monofenoles tales como los ácidos hidroxibenzoicos, vanílicos, cumáricos y singíricos. Reducen la disponibilidad de LAIA, promoviendo su descarboxilación. Efectos sobre la actividad enzimática. Existen muchos compuestos alelopáticos con capacidad de modificar ya sea la síntesis o la actividad de enzimas, tanto in vivo como in vitro. En plántulas de maíz tratadas con ácido ferúlico mostraron un incremento en niveles de enzimas oxidativas, las cuales son peroxidasa, catalasa y el ácido hidrolacético oxidasa. Efectos sobre la fotosíntesis. Es necesario aclarar que el efecto inhibitorio del agente alelopático sobre la fotosíntesis no necesariamente acontece en los eventos primarios del proceso, sino como resultado de una modificación en los niveles de clorofila, o por cierre de los estomas y la subsecuente reducción en la provisión del CO2 vital para la producción de fotosintatos. Efectos sobre la respiración. Se ensayan los mismos sobre suspensiones mitocondriales, entre los compuestos fenólicos del orden de mayor a menor actividad. Tenemos flavonoides, cumarinas y ácidos fenólicos. Efectos sobre procesos asociados a membranas. Los derivados de los ácidos benzoicos y cinámicos tienen profundos efectos sobre las membranas. Esto según Samprieto. Son capaces de provocar cambios en la polaridad, lo cual provoca alteraciones en la estructura y permeabilidad de las mismas, según Samprieto también. Modelo de acción alelopática de compuestos fenólicos. Según Eichhelin, si bien muchos compuestos fenólicos actuarían a nivel celular simultáneamente, en varios blancos alterándola fisiológicamente. El significado agroecológico evolutivo de la alelopatía. Aún permanece sin esclarecer el papel que juegan numerosos metabolismos secundarios de las plantas, que constituyen un punto de análisis tanto para los ecólogos como para los fisiólogos vegetales. Esto según Blanco en el 2016. Los estudios sobre alelopatía comenzaron a multiplicarse a partir de la aparición del fenómeno de la fatiga del suelo, así como la eliminación aparente de una especie por otra, por lo que se comenzó a estudiar de forma científica el problema de la alelopatía. Estrategias para el fitomejoramiento de cultivos alelopáticos. Fitomejoramiento tradicional. El principio del fitomejoramiento tradicional para los estudios genéticos es simple. Dos líneas parentales con comportamiento constante son cruzadas en las líneas endocriadas recomendadas. Son derivadas por medio del método de la descendencia de una sola semilla. Este proceso consiste en reproducir la F2 sin selección por 2 o 3 generaciones, algunas veces por 4 o 5 generaciones, de tal modo que cada semilla de F4 o F5 conduce a una planta diferente de F2. Aquí tenemos un ejemplo, arroz híbrido con alelopatía. Ya, fueron probadas 3 líneas de arroz. Kosuke-Sumuchi, Resmond y el IR24. Estas fueron usadas como donantes de genes de alelopatía, de no alelopatía y restauradora, respectivamente. La retrocruza fue usada para desarrollar las líneas restauradoras con actividad alelopática y su línea isógena con genes no alelopáticos. Las líneas restauradoras seleccionadas fueron cruzadas con líneas con citoplasma estéril de la línea actualmente usadas para probar la tasa de cruzamiento. Los usos de la alelopatía en la agricultura. El aislamiento y la identificación de los productos naturales tóxicos podrían dar como resultado una síntesis de ellos o sus análogos. Para su uso como herbicida, la utilización de plantas acompañantes selectivamente alelopáticas
pero que no interfieran apreciablemente en el crecimiento del cultivo. También está la utilización de pajas y residuos de cosechas, más conocidos como mulch, que supriman el crecimiento de las malezas por vía alelopática en cultivos anuales y perennes dentro del ecosistema. La alelopatía por sí sola puede no ser una perfecta tecnología de manejo, pero puede ser una herramienta suplementaria para el control de maleza. La alelopatía de cultivos sobre maleza. El efecto alelopático de los cultivos sobre las malezas es poco común, pero se verificó que los extractos acuosos de semilla y raíces de cebada, este cultivo con acción competidora sobre malezas, tenían efectos inhibitorios sobre la germinación. Las sustancias alelopáticas, si están presentes en la variedad de las especies cultivadas, pueden reducir la necesidad del manejo de la maleza, especialmente el uso de herbicidas. Biosíntesis de los agentes alelopáticos. La mayoría de los agentes alelopáticos son metabolitos secundarios derivados de las rutas del acetato, mevalato o del ciquímico. Provienen de la ruta metabólica del acetato, mevalonato, terpenos, esteroides, ácidos orgánicos solubles en agua, alcoholes de cadena lineal, aldehídos alifáticos, cetonas, ácidos grasos insaturados simples, ácidos grasos de cadena larga, poliacetilenos, nactoquinonas y fluoroglucinol. Modo de liberación de los agentes alelopáticos. Hay toda una variedad de agentes alelopáticos que se sintetizan y almacenan en diferentes células de las plantas, ya sea de forma libre o conjugada con otras moléculas, y que son liberados al entorno como una respuesta de factores de estrés biótico y abiótico. Los biocomunicadores son compuestos químicos implicados en la interacción entre los seres vivos. Estos biocompuestos alelopáticos son biocomunicadores causantes de fenómenos alelopáticos. Estas plantas liberan regularmente compuestos orgánicos por volatilización de su superficie y a través de lixiviaciones de hojas y exudados de raíces. Eventualmente, los constituyentes químicos de todos los organismos son liberados al entorno a través de procesos de descomposición, incorporándose a la matriz del suelo. Por tanto, existen 4 vías principales de liberación al entorno de los alelos químicos. Estos son lixiviación, exudación radicular y descomposición de residuos vegetales. Métodos de protección. Los métodos de protección directos son aquellos que se aplican una vez que se ha detectado la presencia del patógeno, en el momento de actuar para evitar que los daños lleguen a ser graves. Métodos de protección indirectos son muy importantes porque van encaminados a prevenir la aparición de agentes perjudiciales. Metodología de la investigación. Esta comprende 2 etapas, que es la fase biológica o la fase ecológica y la fase química o la fase analítica. La fase ecológica es la que se observan las condiciones de campo, donde existe una aparente interacción negativa severa entre las plantas. La fase química ya es un efecto fitotóxico que puede demostrarse a través de los bioensayos. Se procede al aislamiento e identificación de los aleloquímicos responsables. En métodos de selección tenemos el método de prueba directa en el campo. Este podría ser el mejor método para evaluar el potencial alelopático, pero presenta dificultades cuando hay que trabajar con un gran número de material. Por lo tanto, es necesario identificar un bioensayo confiable y universal, que genere una tendencia similar bajo diferentes condiciones. Para ello es necesario un continuo desarrollo de sistemas de selección. Variabilidad genética. Diferente potencial alelopático. La importancia de la obtención de variedades alelopáticas con énfasis en las características alelopáticas, los métodos para medir la diferencia genética, los compuestos alelopáticos identificados y un método introductorio sobre cómo mejorar especies alelopáticas. El arroz fue usado como planta modelo, pero al parecer los principios descritos son aplicables a cualquier otro cultivo. ¿Cuáles son los agentes alelopáticos?
Los agentes alelopáticos son metabolismos secundarios y los compuestos conocidos fueron aislados de las plantas y el suelo. La naturaleza química de los agentes alelopáticos es muy variada. A medida que progresan, los investigadores en el tema se incorporan nuevos grupos de sustancias a las cuales no se les atribuía esta biología. La naturaleza química de los agentes alelopáticos. Normalmente la literatura especializada los ordena en los siguientes grupos. Tenemos los compuestos alifáticos, lactonas no saturadas, lípidos y ácidos grasos, terpenoides, glicósidos cianogénicos, compuestos aromáticos, ácidos benzoico y derivados, ácido cinámico y de sus derivados, quinonas y derivados, cumarinas, flavonoides, taninos y alcaloides. Entonces, la importancia de la alelopatía en la obtención de nuevas variedades es definida como la influencia directa de un compuesto químico liberado por una planta sobre el desarrollo y crecimiento de otra planta. Las recientes investigaciones sobre la alelopatía del arroz han avanzado la posibilidad de obtener cultivos alelopáticos de arroz por las siguientes razones. 1. Existe variación en la alelopatía de los cultivos de arroz. 2. La alelopatía tiene una función importante bajo las condiciones de campo. 3. La alelopatía en el arroz es efectiva sobre monocotiledóneas y dicotiledóneas. Y 4. La identificación de los compuestos aleloquímicos del arroz ha hecho importantes progresos. Entonces, ¿cuál es la importancia ecológica? En todos los ecosistemas, los herbicidas se han convertido en uno de los más importantes componentes del control de malezas. Existen dos razones para aplicar el crecimiento de uso de herbicidas. El primero de ellos es la adopción generalizada de variedades de alto rendimiento, que ha creado incentivos económicos para que los agricultores reduzcan la infestación de las malezas. En segundo lugar, se encuentra la disponibilidad de herbicidas a bajo costo, con las consecuencias de que el costo de control de malezas por medio de los herbicidas. Los herbicidas recomendados son seguros no solo para el hombre, sino también para el ganado y para el ambiente si son utilizados en forma correcta, siempre y cuando. Los herbicidas del tipo de la sulfonilurea han sido ampliamente usados en Asia Oriental desde 1990 a causa de su eficacia contra un amplio espectro de malezas de arroz, incluso a muy bajas dosis. Su importancia económica. El uso de cultivos alelopáticos puede reducir definitivamente el costo de control de malezas. Esta tecnología, que se basa en la tecnología de semillas, es más fácilmente transferible a los sistemas de manejo con bajos insumos, que prevalecen en la mayoría de los sistemas productores. Para implementar esta tecnología, los problemas que se anticipan, tales como autotoxicidad, efectos residuales de los cultivares alelopáticos y tolerancias a la propagación de malezas por el uso reiterado de variedades alelopáticas en el mismo campo, deberían ser cuidadosamente estudiados antes de entregar a los agricultores dichas variedades alelopáticas. El establecimiento de un sistema apropiado de manejo de malezas podría seguramente superar esos efectos negativos. Plantas alelopáticas para controlar plagas. Aquí tenemos la albahaca, que repele araña roja, mosca blanca, pulgones. La borraja, que repele gusanos y coleópteros. La caléndula, que repele mosca blanca y a los nemátodos. La capuchina, que repele caracoles, hormigas, mosca blanca y pulgones. El clavel de moro, que repele nemátodos. Y el hisopo, que repele caracoles, orugas y pulgones. Efectos alelopáticos de malezas sobre especies cultivadas. Los trabajos de Grumer y Beyer demostraron que las sustancias fitotóxicas no eran producidas y luego exudadas por las especies de género Camellia, sino que eran formadas por bacterias que crecían en la superficie de las hojas y que utilizaban como sustrato los compuestos exudados por las hojas de estas plantas. Müller, en cambio, en 1970, determinó la inhibición se debía a la acción de sustancias aromáticas volátiles que por acción del agua de la lluvia eran exhibidas al suelo. Bendal en 1975 comprueba que extractos determinaron que la descomposición en el suelo de los residuos de dicha maleza afectaban el crecimiento de ciertas producciones. Según un estudio realizado por Sleve en 2000, el extracto foliar de Polygonum persicaria estimula el desarrollo de materia seca
de Soleraceus y reduce la materia seca. Persicaria estimuló el porcentaje de germinación y velocidad del Crypus y Olacerasus. Por otra parte, los estratos radicales de la persicaria provocaron un mayor índice de velocidad de germinación en Crypus y Leucatemum y una disminución del porcentaje de germinación de persicaria. El extracto radical de Rumex crypus aumentó el largo de la raíz del platango lanceolata y lo disminuyó para Arben. La altura de la planta de Leucatemum y persicaria se ve disminuida. Efectos alelopáticos entre especies herbáceas cultivadas. Efectos inhibitorios sobre la germinación y crecimiento. Efectos detrimentales en la acumulación de toxinas presentes en el material vegetal generadas por microorganismos que profusamente se desarrollan en este tipo de situaciones. Afectan debidamente la descomposición de dichos residuos. Afecta a la incorporación de material vegetal al suelo sobre el crecimiento de las plantas. Se debe a una inmovilización del nitrógeno y en el incremento de la flora microbiana. La utilización de la alelopatía en la agricultura. Las malezas son plantas que en su permanente asociación con los cultivos han coevolucionado y por ende desarrollado una serie de mecanismos de sobrevivencia de manera de perpetuarse exitosamente. Son muchas las especies de malezas que contienen alelo químico, lo que en la práctica produce efectos inhibitorios dramáticos sobre las plantas cultivadas. Por otra parte, son numerosas las especies cultivadas que presentan efectos alelopáticos sobre alguna maleza. Entonces tenemos los cultivos de cobertura alelopáticos. Su función es reducir costos, generar ingresos, incrementar la productividad, reducir la degradación de los recursos naturales. Se llama cultivos de coberturas a la técnica de sembrar especies herbáceas perennes o anuales en cultivos puros o mezclados para cubrir el suelo durante todo o una parte del año, que correspondan a una forma intensiva de siembra múltiple, donde dos o más cultivos crecen simultáneamente. Conclusiones. Las interacciones alelopáticas son diversas entre las especies vegetales. El mejoramiento del potencial alelopático de las variedades cultivadas tendrá un gran impacto sobre los sistemas de producción agrícola. Los residuos de cultivos y malezas incorporados al suelo han demostrado que al ser degradados por acción de microorganismos bajo distintas concentraciones de oxígeno, demuestran su acción alelopática frente a otros cultivos. Los cultivos de cobertura son una tecnología versátil y adaptable de interés particular. Sin embargo, antes de promover la tecnología, es importante asegurarse que las condiciones físicas, sociales, económicas y políticas sean las apropiadas. Recomendaciones. Usar herbicidas naturales en agricultura limpia, ya que se ocupan recursos naturales renovables y se disminuyen los costos. Esta práctica debe ser cada vez más introducida en nuestra agricultura, ya que existen muchos controladores con acción alelopática. Implementar el uso de cultivos de cobertura, ya que nos ayuda a reducir costos, genera ingresos. Incrementar nuestra productividad nos ayuda a disminuir la degradación de los recursos naturales. Gracias.